Hay algo que nadie te dice cuando decides crecer, y no es una técnica, ni un hábito, ni una rutina milagrosa. Es esto: cuanto más creces, más incómodo te vuelves para ciertas personas. No importa si son amigos, familiares o incluso tu pareja, no todos están listos para ver en ti lo que ellos no se atrevieron a construir. Y lo más duro no es que te lo digan de frente, que no lo dicen, lo sienten, lo transmiten, lo filtran. En silencios, en frases disfrazadas, en gestos que antes no estaban. Y tú empiezas a notarlo, algo cambia, pero como no sabes ponerle nombre, dudas de ti. Este video no es una motivación vacía, es una llamada de conciencia, porque si últimamente has sentido que algo se enfría cuando tú te elevas, si percibes que algunos te sonríen con la boca, pero no con los ojos, si te has sorprendido explicando tus sueños con culpa o reduciendo tu brillo para no incomodar, entonces necesitas escuchar esto. Y la pregunta es, ¿por qué las personas que más deberían apoyarte se sienten amenazadas por tu avance? ¿Por qué tu evolución activa la inseguridad ajena? ¿Y cómo proteger tu crecimiento sin aislarte ni volverte frío? Aquí vas a encontrar respuestas, pero no desde la rabia, desde la claridad. Vamos a hablar de lealtad emocional, de límites invisibles, de relaciones que parecen sanas pero que en realidad te frenan. Y sobre todo de cómo dejar de regalar tu energía a personas que no están preparadas para acompañarte en tu siguiente nivel. Porque crecer no solo exige disciplina, exige inteligencia emocional, saber cuándo hablar, con quién compartir y a quién simplemente mostrar resultados. Saber cuándo un consejo no viene del amor, sino del miedo. Y cuando un silencio no es respeto, sino envidia disimulada. Prepárate para reconocer lo que durante años se te enseñó a ignorar, que no todos quieren verte crecer, y eso está bien. Porque entenderlo no te vuelve duro, te vuelve libre, libre de cargar con expectativas ajenas, libre de justificar tu ambición, libre de necesitar permiso para ser quien estás destinado a ser. Crecer suena bonito hasta que lo haces de verdad. Cuando empiezas a cambiar tus hábitos, a pensar distinto, a tomar decisiones con más conciencia, algo invisible se mueve en tu entorno. No se ve, no se dice, pero se siente. Personas que antes te aplaudían, ahora te observan en silencio. Conversaciones que antes fluían, ahora se sienten tensas. Y tú lo sientes. No sabes explicarlo, pero lo sabes, porque hay una energía que no miente. La mayoría de la gente habla del miedo al fracaso, pero pocos se atreven a hablar del miedo al crecimiento de otros. Porque cuando tú decides evolucionar, sin querer colocas un espejo frente a las personas que te rodean. Un espejo que les muestra en qué parte de su vida han dejado de crecer, han dejado de intentarlo o simplemente se han rendido. Y eso duele. Y en lugar de asumir esa incomodidad de como propia, muchos prefieren proyectarla en ti. Te hacen sentir que estás cambiando demasiado, que te estás creyendo algo, que ya no eres el mismo. Y tienen razón, y ya no eres el mismo. Pero eso no es un defecto, es la consecuencia natural de crecer. Lo más confuso es que este problema silencioso no siempre viene de extraños. Muchas veces viene de personas cercanas, de quienes te vieron en tus momentos más bajos, de quienes te acompañaron en tu versión anterior. Y por eso el conflicto es más difícil de procesar. Porque no se trata de enemigos evidentes, sino de vínculos importantes que ya no saben cómo encajar con tu nueva mentalidad. Y aquí aparece una verdad incómoda. No todas las personas tienen la madurez emocional para celebrar tu transformación, no porque te odien, no porque quieran hacerte daño, sino porque no saben convivir con una versión tuya que rompe el molde que ellos conocían. Algunos sienten que te pierden, que el tú de antes, más inseguro, más disponible, más fácil de manejar, ya no está. Y no saben qué hacer con tu nueva firmeza, con tu nueva dirección, con esa determinación que antes no tenías. Entonces reaccionan, no con agresión directa, pero con actitudes que empiezan a pesar: indiferencia, sarcasmo, distancias sutiles,
Y tú, si no estás atento, puedes caer en la trampa más común, tratar de volver a encajar en su comodidad emocional, apagar un poco tu luz para no molestar, disfrazar tus avances de casualidades, restarte valor para que no te acusen de arrogante. Y cada vez que haces eso, traicionas una parte de ti. Este problema silencioso no se resuelve buscando aprobación. Se resuelve con conciencia. Cuando entiendes de dónde viene esa resistencia, dejas de pelear con ella. Dejas de tomártelo personal, porque reconoces que muchas veces el rechazo que sientes no es hacia ti, sino hacia la posibilidad de cambio que tú representas. No eres el problema. Tu crecimiento es el disparador. Y eso, aunque duela, te libera. A veces crees que conoces a las personas hasta que empiezas a crecer. Y no porque cambien de repente, sino porque tu evolución revela lo que siempre estuvo oculto. Porque cuando decides avanzar, no solo transformas tu vida, también activas una reacción emocional en quienes te rodean. No todos, pero sí algunos. Y lo que te duele no es su rechazo, es la sorpresa. Es darte cuenta de que quien tú creías que estaría feliz por ti en realidad se incomoda con tu avance. Los primeros que suelen sentirse incómodos son los amigos de siempre, aquellos con los que compartiste etapas de caos, errores, inmadurez. Con ellos te une la nostalgia, la costumbre, la lealtad de haber sobrevivido juntos. Pero cuando tú decides salir del ciclo, romper con la versión anterior de ti mismo, algo se rompe también en la dinámica. Ya no quieres lo mismo, ya no hablas igual, ya no tienes tiempo para perder el tiempo. Y eso incomoda, no porque te odien, sino porque tu cambio los obliga a mirar su propia parálisis. Y duele más ver avanzar a alguien cercano que a un desconocido. Después están los familiares. Aquí el vínculo es más complejo, más emocional. A veces es un padre que nunca se atrevió a perseguir sus sueños y ahora ve en ti el reflejo de lo que pudo ser. A veces es un hermano que te vio como el menor y no soporta verte tomar el liderazgo de tu vida. A veces es una madre que teme perder el control, y aunque te amen, su amor no siempre viene con comprensión. Muchas veces viene con miedo, y ese miedo se disfraza de preocupación. Pero en el fondo es resistencia a tu independencia. Les da miedo perder su lugar en tu vida, incluso si ese lugar era uno que te limitaba. Y luego está uno de los casos más duros, la pareja. Cuando uno de los dos empieza a crecer y el otro no, se genera una brecha emocional silenciosa. Al principio todo parece igual, pero poco a poco surgen comentarios sutiles. Te estás obsesionando, no cambies tanto, antes eras diferente. Lo dicen con cariño, pero lo que en realidad sienten es miedo a quedarse atrás, a no saber sostener tu nueva versión. Y si no lo ves a tiempo, puedes frenar tu crecimiento por salvar una relación que solo funcionaba cuando tú eras más pequeño. Y no faltan los colegas, los socios, los compañeros de trabajo. Algunos se sintieron cómodos contigo cuando tú también estabas frustrado, cansado, desmotivado. Pero ahora que tienes energía, enfoque y dirección, ya no les encajas. Ya no eres parte del mismo club de quejas. Y eso molesta más de lo que se dice. No se trata de cortar vínculos por impulsos. Se trata de observar con madurez quién suma, quién sostiene y quién solo tolera tu brillo mientras no los opaque. Porque sí, hay personas que te quieren, pero solo si te mantienes dentro de sus límites emocionales. Y eso no es amor. Eso es apego a la comodidad. Y tu evolución no está aquí para sostener la comodidad de nadie. Está aquí para liberarte. No siempre te traicionan con un golpe directo. A veces el sabotaje llega disfrazado de cariño, de consejos bien intencionados, de bromas que supuestamente son inocentes, pero que poco a poco van debilitando tu confianza. Uno de los mayores errores que cometemos al crecer es pensar que si alguien no nos ataca frontalmente, entonces no nos está afectando. Pero el verdadero sabotaje no suele ser escandaloso, es sutil, es emocional. Y muchas veces se esconde detrás de una sonrisa. Aquí van las señales más comunes de que estás siendo saboteado emocionalmente por alguien cercano, con todas las bromas que te disminuyen. Ríen cuando hablas de tus metas. Te dicen el emprendedor, el coach, el motivado, pero con un tono de burla.
Al principio lo tomas con humor, pero con el tiempo notas que ese sarcasmo es constante. Y no es humor, es incomodidad. Es una forma pasiva de desacreditar tu proceso sin tener que confrontarte. Del entusiasmo falso, te dicen qué bueno cuando compartes un logro, pero sus gestos no coinciden. Cambian el tema rápido, no te hacen preguntas, evitan profundizar, como si tu avance les generara incomodidad. No te atacan, pero tampoco celebran contigo. Eso no es neutralidad, es resistencia disfrazada. 3. Los consejos que te frenan. Te dicen ve con calma, no te emociones tanto, no todo es trabajo. Y aunque en apariencia suena sabio, en el fondo hay un miedo proyectado. Su incomodidad se disfraza de prudencia, pero lo que buscan no es cuidarte, es que no sigas avanzando tan rápido, porque les incomoda no poder seguirte el paso. 4. El silencio incómodo. A veces no hay palabras, pero sí una energía que te apaga. Cuando compartes algo importante y la otra persona no responde o simplemente desvía la atención, se siente como si tu proceso no importara. Esa falta de presencia también es una forma de sabotaje. 5. El cambio de actitud cuando mejoras. Antes te buscaban, compartían contigo, pero desde que empezaste a mejorar, se distancian. Ya no están tan disponibles, ya no celebran tus avances. Y no es coincidencia, es que tu evolución los confronta, les recuerda que ellos también podrían cambiar, pero no lo están haciendo. 6. Te hacen sentir culpable por avanzar. Te dicen que te estás alejando, que ya no eres el mismo, que te volviste egoísta. Pero no te lo dicen para conectar contigo, sino para manipularte emocionalmente, para que vuelvas atrás, para que te sientas mal por priorizarte. 7. Te condicionan con lo que era antes. Empiezan a compararte con tu versión anterior. Basila, te dicen que antes eras más humilde, más simple, más agradable, pero lo que realmente están diciendo es, me gustabas más cuando no representabas una amenaza. Quieren mantenerte en el molde que les era cómodo. Minimización constante. Cuando logras algo, lo reducen. No es para tanto, cualquiera puede hacerlo, tuviste suerte. Lo hacen sutilmente, pero el objetivo es el mismo, restarte poder. Estas señales son sutiles, pero cuando se repiten te drenan. Y sin darte cuenta, puedes empezar a apagar tu impulso, a frenar tu ritmo, a dudar de ti, solo para no incomodar a otros. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar, tu crecimiento no es una amenaza, aunque algunos lo perciban así. Y no tienes que justificarlo, ni disimularlo, ni ralentizarlo para encajar. Reconocer estas señales no es volverte paranoico, es volverte consciente, y esa conciencia es la que te libera. No todas las personas con las que hablas merecen saber lo que estás construyendo, y no es por arrogancia, es por protección, porque cada vez que compartes tus metas, tus ideas, tus avances con alguien que no tiene la capacidad emocional para sostener esa información, corres un riesgo silencioso que lo que para ti es un sueño, para ellos se convierta en amenaza, crítica o motivo de juicio. Compartir con las personas equivocadas no siempre te detiene de golpe, pero sí te drena, te confunde, te ralentiza. No porque ellos sean malos, sino porque no saben qué hacer con tu ambición. Hay momentos en los que cuentas algo que te emociona, una idea nueva, un paso que diste, un cambio que estás iniciando, y la respuesta del otro es tibia, indiferente, escéptica. No dicen nada malo, pero tampoco dicen nada bueno. Y ese vacío se siente, porque tú esperabas apoyo, impulso, entusiasmo, pero recibiste frialdad. ¿Y qué pasa después? Empiezas a dudar, a pensar si lo que estás haciendo tiene sentido, si tal vez estás exagerando, si no será mejor esperar un poco más. Esa duda no nació en ti, fue sembrada por la falta de entusiasmo del otro, pero como vino de alguien cercano, le diste poder, y ahí comenzó el daño. Ese es el verdadero peligro de compartir con quien no debes, que tomas decisiones basadas en opiniones que no vienen del amor, sino de la comparación. Y esas opiniones no solo no te ayudan, te contaminan.
Pocas cosas pesan más que tener que explicar constantemente tu proceso a quien no lo entiende. Sentarte a justificar por qué estás cambiando, por qué quieres más, por qué decidiste salirte del camino tradicional. Cada vez que lo haces, desgastas tu energía mental en explicaciones que no deberían ser necesarias. Y mientras más lo haces, más te desconectas de ti, porque empiezas a filtrar tus planes, a dudar de tus pasos, a editar tus palabras para no parecer demasiado ambicioso o demasiado distinto. Y sin darte cuenta ya no estás compartiendo con libertad. Estás pidiendo permiso. El daño oculto de compartir con quien no debes es que te va quitando poco a poco la pureza de tu intención. Lo que antes era entusiasmo ahora se convierte en inseguridad. Lo que antes era visión clara, ahora se siente confuso. Y lo más doloroso, lo que antes era fe, ahora está contaminado por miedo ajeno. Por eso no todo debe ser contado, no todo debe ser anunciado. Hay procesos que necesitan silencio para madurar. Hay avances que se construyen mejor lejos de la opinión pública. Y no porque te falte seguridad, sino porque hay etapas donde la energía es frágil y debe ser protegida como una semilla. Tu proceso merece respeto. Y parte de ese respeto es entender que no todo el mundo está preparado para sostener lo que estás creando. Habrá quienes quieran opinar sin haber hecho, quienes critiquen sin comprender, quienes juzguen solo porque tú te atreviste a hacer lo que ellos no. Así que guarda tus ideas como se guarda algo sagrado. Compártelas solo con quienes sabes que te sostienen, no te pesan, porque lo que estás construyendo no necesita aprobación, necesita espacio, enfoque, dirección y silencio. Hay una etapa del crecimiento en la que hablar demasiado puede ser tu peor enemigo. No porque tus ideas sean débiles, sino porque aún están germinando, y todo lo que está en construcción necesita protección. No todos los cimientos se colocan a la vista de todos, no todos los sueños deben ser explicados antes de estar listos. Y ahí entra el valor del silencio estratégico. Nos enseñaron que hablar es conectar, que compartir es avanzar. Pero no nos enseñaron a identificar cuándo hablar nos expone más de lo necesario. Porque cuando compartes tus procesos con personas equivocadas, no solo te arriesgas a ser malinterpretado, te arriesgas a ser drenado. Hay una diferencia entre compartir por confianza y compartir por necesidad de aprobación. Lo primero es sólido, lo segundo es frágil. Lo primero nace de la paz interna. Lo segundo nace de la inseguridad que busca validación externa. Y muchas veces no te das cuenta de que estás hablando de más hasta que ya sembraste tus ideas en tierra estéril. Le contaste a alguien tu proyecto, tu meta, tu visión, y lo que recibiste fue juicio, duda, incomodidad. Y esa energía te acompañó después, te empezó a pesar, te empezó a frenar. El silencio estratégico no es esconderte, no es vivir con miedo. Es entender que hay batallas que se ganan mejor en privado, que no todo lo que sueñas necesita ser anunciado, que hay movimientos que se hacen mejor sin espectadores. Cuando eliges el silencio en ciertos momentos, no te estás aislando, te estás enfocando. Estás eligiendo preservar tu energía. Estás evitando que tus ideas se contaminen con voces que no entienden tu visión. Y lo más importante, estás honrando tu proceso como algo sagrado. Muchos hombres fracasan no por falta de talento, sino por exceso de exposición prematura. Muestran todo antes de tiempo. Hablan de sus planes como si anunciarlo los acercara más al resultado. Pero hablar no es avanzar. A veces es sabotear sin darte cuenta. El silencio estratégico también es una forma de autorrespeto, de reconocer que no todo el mundo merece acceso a tu versión más vulnerable, que no todos tienen la madurez para escuchar tus dudas sin añadir las suyas, que no todos sabrán guardar lo que tú todavía estás entendiendo. Días habrá momentos donde sentirás la necesidad de compartirlo todo, de contar tu avance, de mostrar resultados, pero no todo avance necesita espectadores. Algunos avances se fortalecen cuando se gestan en silencio, cuando crecen lejos del ruido, lejos de las miradas que juzgan sin comprender. Y cuando entiendes esto, tu energía cambia. Ya no hablas para convencer, ya no expones para validar, ya no buscas ser aplaudido por lo que apenas estás construyendo.
Te basta con saber que estás caminando firme, aunque nadie lo vea. El silencio no es ausencia, es presencia enfocada, es elegir construir sin distracciones, es permitirte fallar sin testigos, corregir sin presiones, aprender sin interferencias, porque lo que estás haciendo es grande, y lo grande necesita espacio. Así que empieza a usar el silencio como una herramienta, no para esconderte, sino para fortalecerte, no para desconectarte, sino para elegir con conciencia cuándo, cómo y con quién compartir. Porque hay un momento para hablar y hay un momento para construir en silencio. Y saber diferenciarlo puede marcar la diferencia entre rendirte o lograrlo, porque el verdadero avance no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Uno de los mayores signos de madurez emocional es aprender a avanzar sin aplausos. Porque cuando estás creciendo de verdad, no siempre habrá alguien a tu lado celebrándolo. No siempre habrá reconocimiento. No siempre recibirás apoyo. Y si necesitas validación constante para seguir adelante, vas a vivir atrapado en la energía de los demás. Tu ritmo dependerá de sus opiniones. Tu dirección dependerá de sus emociones. Y tu valor de sus reacciones. Construir sin validación no significa que no duela la falta de apoyo. Claro que duele. Especialmente cuando viene de personas que amas, cuando esperabas palabras de aliento y solo recibiste silencio o juicio. Pero aquí está la clave. No puedes poner tu destino en manos de quienes no entienden tu visión. Hay etapas en las que tienes que sostenerte solo, caminar con fe cuando nada fuera parece confirmarlo, sentarte a construir tu plan cuando nadie lo entiende, repetirte que vale la pena incluso cuando nadie lo diga por ti. Eso no es ego, eso es liderazgo interno. Porque si cada paso que das depende de un bien hecho, de una palmadita en la espalda, de un te apoyo, estás expuesto. Porque cuando ese refuerzo desaparece, también desaparece tu fuerza. Y entonces no estás caminando por convicción, sino por reacción. Los grandes cambios no suelen ser aplaudidos en sus inicios. De hecho, muchas veces son ignorados o criticados. Porque la mayoría no ve el potencial, solo ve lo que falta. Solo ve el riesgo, solo ve la incomodidad. Pero tú no puedes detenerte por eso. Tienes que avanzar incluso cuando nadie entienda, cuando nadie aplauda, cuando nadie esté mirando. Eso se llama convicción. Y la convicción se construye en soledad. Cuando aprendes a construir sin validación, también dejas de mendigar aprobación. Ya no necesitas explicar cada paso que das. Ya no buscas que todos estén de acuerdo, ya no te desvías por complacer. Caminas recto, con calma, con dirección, y algo cambia dentro de ti. Porque en lugar de buscar energía afuera, la generas tú. En lugar de esperar inspiración, creas hábitos. En lugar de depender de la motivación, te apoyas en disciplina. Y ahí, incluso en silencio, te vuelves imparable. Construir sin validación no es fácil, pero es poderoso, porque te entrena para sostenerte, porque te libera de la dependencia emocional, porque te prepara para enfrentar las etapas más solitarias del proceso sin rendirte. Y con el tiempo, la gente que antes dudaba empieza a ver resultados y te empiezan a preguntar cómo lo hiciste. Y entonces te das cuenta, si hubieras esperado su aprobación, nunca habrías llegado hasta aquí. Porque cuando alguien construye desde la aprobación, también se derrumba con la crítica. Pero cuando construyes desde dentro, nada externo puede tumbar lo que estás levantando. Ni el silencio, ni la indiferencia, ni la duda ajena. Y no solo eso. Cuando aprendes a sostener tu visión en privado, también aprendes a celebrar en privado. Ya no necesitas validación para comenzar, ni reconocimiento para continuar, porque entendiste algo fundamental. La recompensa no está en los aplausos, está en la coherencia con tu propósito. Por eso, no busques ser entendido en todo momento. No expliques lo que estás haciendo a quien no está listo para comprenderlo. No detengas tu proceso para recibir un me parece bien. Tú sabes lo que estás construyendo. Y si tú lo sabes, es suficiente. No todos los vínculos que te rodean hoy están diseñados para acompañarte mañana. Y no porque esas personas sean malas, tóxicas o negativas, a veces simplemente se quedan atrapadas en una versión tuya que ya no existe.
Te conocieron siendo alguien que dudaba, que callaba, que se adaptaba, y ahora que has cambiado no saben cómo relacionarse contigo, no saben quién eres ahora. Y si no reprogramas esa dinámica, seguirás actuando como el tú de antes solo para sostener relaciones que ya no te sostienen. Reprogramar vínculos no significa alejarte de todos, significa observar con conciencia, reconocer con quién puedes ser tú en tu totalidad y con quién no, quién celebra tu avance, quién te escucha con respeto, quién te impulsa incluso cuando no entiende del todo lo que estás haciendo. Y también quién te interrumpe cuando hablas de tus metas, quién desvía el tema cuando compartes un logro, quién reacciona con incomodidad ante tu entusiasmo. Muchos vínculos antiguos sobreviven solo por rutina, no por afinidad real. Se ven bien por fuera, pero por dentro están sostenidos por nostalgia, por recuerdos, por lealtades mal entendidas. Y ahí es donde te saboteas intentando mantener relaciones con personas que ya no están alineadas con tu camino. Es duro, sí, pero es necesario. No puedes crecer si tienes que reducirte para pertenecer. No puedes avanzar si tienes que frenar tu impulso para no incomodar. Y no puedes evolucionar si cada conversación te obliga a justificar tu cambio. Por eso, reprogramar tus vínculos es un acto de amor propio. Es darte el permiso de rediseñar tu entorno emocional. No para aislarte, sino para proteger tu dirección. Porque si te rodeas de personas que viven con miedo, tarde o temprano, ese miedo se te pega y no lo notarás al principio. Será en tus decisiones pequeñas, en tus dudas, en tu forma de hablar de tus sueños. Pero hay otra cara cuando comienzas a rodearte de personas que también están creciendo, todo cambia. Las conversaciones son distintas. El entusiasmo es genuino. La inspiración es mutua. Nadie necesita apagarse para que el otro brille, porque entienden que el crecimiento no compite, se contagia. Reprogramar tus vínculos es también aprender a crear distancia emocional sin resentimiento. No se trata de confrontar a todos ni de cortar todo lazo. A veces basta con ajustar la cercanía, con compartir menos, con esperar menos, y hacerlo sin drama, sin culpa, sin explicaciones innecesarias. Tú no le debes acceso total a todos los que alguna vez estuvieron cerca. La confianza se actualiza. Si alguien no respeta tu proceso, tu dirección o tu energía, no es traición apartarte un poco, es responsabilidad. Todo el torno no tiene que entenderte al 100%, pero sí debe sostenerte con respeto, y si no lo hace, entonces no es el entorno adecuado para tu siguiente etapa. La calidad de tu crecimiento depende en gran parte de a quién permites acercarse a tu proceso. Por eso, si quieres avanzar sin sabotajes, empieza por elegir con conciencia. ¿A quién le cuentas? ¿A quién escuchas? ¿Con quién te abres? Porque no todos lo merecen y no todos lo entienden. Y está bien, no necesitas a muchos, solo necesitas a los correctos, los que te escuchan sin juzgar, los que te impulsan sin competir, los que entienden que tu crecimiento no es una amenaza, sino una inspiración. Rodéate de ellos y verás cómo tu evolución se acelera. Hay una habilidad que pocos desarrollan, pero que transforma por completo tu vida: el criterio emocional. Es la capacidad de ver con claridad lo que antes solo sentías confuso, de reconocer en segundos lo que antes te costaba años aceptar. Es el punto en el que dejas de justificar lo injustificable, donde dejas de explicar lo que ya no necesita explicación. Es el momento en que tu intuición se alinea con tu acción. El criterio emocional no se trata de volverte frío ni de cortar vínculos por impulso. Se trata de madurez, de saber observar sin dramatismo, de reconocer patrones sin culpas ni excusas, de dejar de engañarte a ti mismo por miedo a perder afecto. Porque sí, hay personas que te hacen dudar de ti, pero tú decides seguir escuchándolas. Hay vínculos que te desgastan, pero tú los sostienes por costumbre. Hay situaciones que te restan paz, pero tú las prolongas por no incomodar. Y en cada una de esas decisiones entregas poder. El criterio emocional empieza cuando te preguntas: ¿esto que siento es momentáneo o es una señal que he ignorado demasiado tiempo? ¿Esta relación me eleva o me estanca? ¿Estoy actuando por conexión genuina o por culpa? ¿Estoy forzando una cercanía que ya no existe?
Cuando tienes criterio emocional, dejas de necesitar que alguien te haga daño directo para tomar distancia. Ya no esperas el gran motivo para soltar. Te basta con observar la energía, las miradas que ya no brillan, las respuestas que ya no suman, la ausencia que ya no duele. Y sin hacer drama, sin dar discursos, decides tomar espacio. Y ese espacio no es venganza, es respeto propio. Es una forma de decir, no quiero enemigos, pero tampoco voy a seguir fingiendo cercanía donde ya no hay conexión. El criterio emocional también te permite detectar la intención detrás de las palabras. ¿Sabes cuando alguien te habla desde el amor y cuando desde el miedo? Cuando un consejo busca ayudarte y cuando busca frenarte. ¿Sabes cuando una broma es ligera y cuando es un disparo disfrazado? Y con esa claridad aprendes a elegir con quién compartes tu verdad, tu vulnerabilidad, tus metas. Porque entendiste que no se trata de abrirte con todos, sino con los adecuados. Que no todo vínculo es seguro, que no toda historia debe repetirse solo porque tiene años. Cuando no tienes criterio emocional, das demasiado, te explicas de más, aguantas lo innecesario. Pero cuando lo desarrollas, algo se ordena por dentro. Ya no reaccionas desde el vacío, actúas desde la conciencia. Ya no das por miedo, das por elección. Y eso te devuelve poder. Muchos hombres siguen atrapados en relaciones que los drenan, no porque no lo sepan, sino porque no se atreven a ser honestos consigo mismos. Pero en el fondo lo saben, lo han sentido, lo han pensado, solo necesitan permiso interno para actuar. Este es ese permiso. Tener criterio emocional no te vuelve duro, te vuelve selectivo. No te hace menos humano, te hace más consciente. Y desde esa conciencia comienzas a crear una vida donde no todo el mundo entra, pero todo lo que entra te nutre. Y lo más importante, empiezas a vivir alineado con tu verdad, no con la expectativa ajena. Dejas de pedir permiso para cambiar. Dejas de justificar tus límites, y en esa claridad silenciosa, tu vida empieza a reflejar lo que tu corazón siempre supo, pero tu miedo no se atrevía a aceptar. Hay momentos en los que hablar menos no es rendirse, es proteger lo que estás construyendo. No todo tiene que ser dicho, no todo tiene que ser compartido, no todo tiene que ser validado, y eso no es desconfianza, es inteligencia emocional, es entender que hay procesos que se dañan cuando se exponen demasiado pronto, ideas que se debilitan con opiniones ajenas, caminos que se desvían por hablar antes de tiempo. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de enfoque. Cuando estás creciendo necesitas silencio, porque el crecimiento es frágil al inicio, porque tu nueva mentalidad aún está en construcción, porque tus hábitos aún están siendo pulidos. Y cuando hablas demasiado pronto, abres la puerta al juicio, a la crítica, a la comparación, y no siempre tienes la solidez interna para filtrar todo eso. Muchos hombres sabotean su avance por una necesidad inconsciente de ser vistos, aprobados, validados. Cuentan sus planes antes de tener claridad. Exponen sus avances antes de tener estructura y luego se preguntan por qué pierden motivación, por qué aparecen dudas, por qué sienten que algo se desordena. A veces no necesitas más motivación, necesitas más silencio. El silencio como estrategia te entrena, te obliga a escucharte más, a observar mejor, a madurar tus ideas sin depender de reacciones externas. Es el espacio donde descubres si lo que estás haciendo tiene sentido para ti, no para los demás. Es el terreno fértil donde crece la convicción. Y algo poderoso sucede cuando eliges el silencio desde la conciencia. Empiezas a avanzar con más claridad, a tomar decisiones con menos interferencias, a diferenciar entre tu voz interna y el ruido externo. Y esa claridad no se grita, se siente. El silencio también te protege de gastar energía innecesaria. Porque cada vez que explicas tu visión a alguien que no la comprende, pierdes un poco de impulso. Cada vez que justificas tu cambio a quien no quiere verte cambiar, entregas parte de tu dirección. No estás obligado a explicar cada paso que das. No necesitas justificar tu evolución. No le debes a nadie la versión completa de tu proceso. Y el silencio es la herramienta que te permite guardar eso para ti, sin culpa. Además, el silencio revela quién está realmente atento,
Quien te valora no por lo que cuenta, sino por lo que transmite tu presencia. Quien reconoce tu avance sin que tengas que anunciarlo. Porque el cambio real no siempre se ve, pero se percibe. Y el silencio potencia esa percepción. El silencio también filtra. Te muestra quién se queda cuando ya no estás disponible para entretener, para complacer, para compartir en exceso. Y eso duele al principio, pero libera a largo plazo porque entiendes que no necesitas cantidad de relaciones, sino calidad de conexiones. Aprender a usar el silencio como estrategia no significa cerrarte al mundo. Significa abrir espacio para lo que realmente importa. Significa confiar tanto en tu dirección que ya no necesitas testigos para saber que estás en el camino correcto. Y desde ahí el silencio deja de ser vacío y se convierte en poder. Y cuando ese poder madura, se convierte en presencia. Una presencia que no necesita levantar la voz para ser escuchada, ni mostrar resultados para sentirse firme, porque tú ya sabes quién eres, hacia dónde vas y por qué el silencio fue siempre parte del plan. Una de las verdades más difíciles de aceptar en el camino del crecimiento es esta: no todos van a llegar contigo. Y eso duele. No porque esas personas te hayan hecho daño, sino porque alguna vez compartieron parte de tu historia. Porque estuvieron contigo en etapas importantes cuando aún estabas empezando a construirte, pero ahora que estás evolucionando, que tu visión se está afinando, que tus prioridades han cambiado, ellos no cambiaron contigo. Y aquí aparece una encrucijada emocional: sigues avanzando o te frenas por lealtad, sigues creciendo o te adaptas a un entorno que ya no te representa. Muchos hombres eligen reducirse para sostener vínculos que ya no están alineados. Y cada vez que lo hacen, algo dentro de ellos se apaga. No lo notan al principio, pero se manifiesta en su energía, en su motivación, en esa sensación silenciosa de estar estancados, aunque parezca que todo está bien. Avanzar implica pérdida, y no de cosas, sino de personas. Implica aceptar que el tú de hoy ya no es compatible con el entorno que alguna vez te abrazó. Y eso no es traición, es transformación. No todos van a celebrar tu evolución. Algunos van a sentir que te alejaste cuando en realidad solo dejaste de adaptarte. Otros van a pensar que cambiaste, sin entender que simplemente te encontraste. Y muchos, sin mala intención, intentarán devolverte a una versión antigua de ti porque es la única que saben cómo manejar. Pero tú ya no cabes ahí. Tu crecimiento no necesita permiso. Y si seguir adelante significa quedarte con menos personas, entonces tendrás que tener el coraje de hacerlo. Porque ese es el precio de una vida auténtica: soltar vínculos que ya no suman para dar espacio a nuevas conexiones que sí lo harán. No todos llegan contigo y está bien. Algunas personas solo estaban destinadas a una parte del camino, no al destino completo. Te enseñaron algo, te acompañaron un tramo, te ayudaron a entender partes de ti y ya está. Su rol terminó, y sostenerlos más allá de eso, solo por miedo a estar solo, es sabotear tu siguiente nivel. Aceptar esto es doloroso pero liberador, porque cuando sueltas con madurez, sin rencor, sin victimismo, sin necesidad de pelear, recuperas tu energía. Dejas de gastar tiempo en convencer, en explicar, en mantener algo que ya no vibra contigo. Y desde ese espacio vacío comienzan a llegar personas nuevas, personas que sí entienden tu presente, que no te quieren por la historia compartida, sino por la persona en la que te estás convirtiendo. Y eso se siente distinto. Con esas personas no necesitas justificar tu cambio. No tienes que explicar tu entusiasmo, ni frenar tu impulso. Puedes hablar sin filtrar, crecer sin culpa, avanzar sin fricción. Y aunque sean menos, son más verdaderas. No todos llegan contigo, pero los que sí llegan valen cada paso. Por eso no tengas miedo de hacer espacio. No tengas miedo de avanzar más ligero. A veces perder es la forma más honesta de ganar. Y si hay algo que este camino te enseña, es que aferrarte a lo que ya no vibra contigo no te da seguridad, te quita dirección. Dejar ir no siempre se trata de distanciarte físicamente. A veces solo necesitas soltar emocionalmente, aceptar que esa conexión ya no sostiene tu expansión. Y hacerlo con amor, con respeto, pero también con determinación. Porque si tu destino es más alto, tu entorno también tendrá que elevarse. Y si no lo hace, entonces no te toca quedarte, te toca avanzar. El verdadero liderazgo no siempre hace ruido. Hay hombres que lideran desde el ejemplo,
no desde el discurso, que no levantan la voz, pero su presencia ordena, que no exigen respeto, pero lo irradian. Porque aprendieron algo que pocos comprenden, no necesitas que todos te sigan para saber que vas en el camino correcto. El liderazgo silencioso nace cuando dejas de pedir aprobación y empiezas a caminar con coherencia. Cuando tus acciones pesan más que tus palabras, cuando tu disciplina habla más fuerte que tus excusas. No necesitas aplausos para validar tu rumbo, porque tu rumbo ya está claro para ti. Y ese tipo de hombre no inspira por lo que dice, sino por lo que hace, por su estabilidad cuando todo tiembla, por su paz cuando hay ruido, por su visión cuando otros solo ven caos. No necesita ser comprendido, necesita ser firme, no busca controlar, busca construir. Hoy más que nunca el mundo necesita hombres así sólidos, conscientes, estratégicos, hombres que no buscan figurar, sino transformar, hombres que saben que proteger su energía, su enfoque y su proceso no es egoísmo, es responsabilidad. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, no todos quieren verte crecer, pero tú ya no vives para complacer, vives para construir. Construye en silencio, avanza con convicción y deja que tu vida sea la voz más fuerte en la habitación. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con otra persona que esté lista para dejar de apagarse y empezar a liderar su vida con inteligencia emocional. Nos vemos en el próximo video.